El camino del Calvario, capítulo 10. Inocentes, la decadencia espiritual. Nos hemos acostumbrado tanto a condenar la soberbia y presuntuosa actitud del fariseo en la parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18, 9 al 14, que difícilmente podemos creer que su descripción es la nuestra. Jamás pudo la maestra de escuela dominical mostrar más claramente su espíritu farisaico que cuando al terminar la lección de esta parábola dijo: y ahora, mis hijitos, démosle gracias a Dios que no somos como ese fariseo. Particularmente cuando Dios quiere humillarnos ante la cruz de Jesús para mostrarnos los pecados que en nuestro corazón impiden un avivamiento personal, estamos en peligro de adoptar la actitud del fariseo, el cuadro divino del corazón humano. No podemos entender el verdadero error de la actitud del fariseo ni de la nuestra, a menos que nos examinemos a través de lo que Dios ha dicho acerca del corazón humano. Jesús dijo: de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Marcos 7, 21 al 23. Este mismo cuadro negro del corazón humano nos lo describe San Pablo en Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Qué cuadro? Jeremías 17:9 nos confirma lo mismo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Es decir, de tal manera se engaña al hombre que no se conoce ni a él mismo. Aquí pues tenemos el cuadro descrito por Dios del corazón humano, del yo caído, del viejo hombre, como lo llama Pablo en Efesios 4:22, así sea el incrédulo o el más vehemente creyente. Es difícil creer que estas cosas pueden proceder del corazón de ministros, evangelistas y obreros cristianos en general, pero así es. La verdad es que lo único bello que posee el creyente es Jesucristo. Dios quiere que reconozcamos este hecho como real en nuestra experiencia para que con verdadero quebrantamiento y ansiedad permitamos que Jesús sea nuestra justicia, santidad y nuestro todo en todo. Así venceremos, y esto es victoria, haciendo a Dios mentiroso. Ahora, ante la descripción que Dios hace del corazón, podemos entender lo que en realidad hizo el fariseo al decir: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Él quería hacerse pasar por inocente de las mismísimas cosas que Dios dice que moran en todo corazón humano. En realidad, él pensaba: sin duda esto es cierto respecto a los demás, y aún este publicano lo está confesando, pero Señor, en ninguna manera esto me toca a mí. Al hablar así estaba haciendo a Dios mentiroso, porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Primera de Juan 1:10. Él asegura que todos hemos pecado. Primera de Juan 1:8. No obstante, yo creo que el fariseo era sincero al decir esto, pues se creía inocente y atribuía a Dios su supuesta inocencia al decirle: te doy gracias. Sin embargo, la palabra divina le acusaba, aunque él no se daba cuenta. Pero no pensemos que el publicano que golpeaba su pecho y confesaba sus pecados era más pecador que el fariseo que había comprendido que lo dicho por Dios era la verdad con respecto a él, cosa que el fariseo no comprendía al creer que Dios solo exigía la abstinencia externa de ciertos pecados. Él no había comprendido todavía que Dios no mira lo que está delante de sus ojos, sino el corazón. Primera de Samuel 16:7. Dios juzga
como adúltero al que mira a una mujer para codiciarla. Mateo 5, 27 y 28. Considera el resentimiento y el odio como asesinato. Primera de Juan 3:15. A la envidia la ve como robo y a las despreciables tiranías del hogar como los más extorsionantes y gravosos manejos de la bolsa. ¿Cuán a menudo hemos asegurado nuestra inocencia cuando Dios ha acusado tanto a otros como a nosotros mismos? ¿Cuántas veces hemos dicho, estas cosas son para otros, no para mí? Y posiblemente lo hemos dicho con sinceridad. Tal vez hemos subestimado a otros que se han humillado por sus confesiones y las cosas que han tenido que arreglar en sus vidas. O quizás nos hemos alegrado sinceramente de que hubiesen sido bendecidos, pero de ninguna manera hemos sentido la necesidad de ser quebrantados nosotros mismos. Querido hermano, si creemos que somos inocentes y no tenemos razón para ser quebrantados, no es porque no haya nada, sino porque lo ignoramos. Hemos estado viviendo en un mundo de ilusión. Dios siempre dice la verdad con respecto a nosotros y de una u de otra manera Él ve cosas como egoísmo inconsciente, orgullo, jactancia, celos, resentimiento, impaciencia, reserva, miedo, timidez, deshonestidad, engaño, impureza y concupiscencia. Si no es una de estas cosas que se manifiesta, es otra, a no ser que las hayamos reconocido y confesado, permitiendo que Dios la limpie. Estamos tan preocupados con el daño que otra persona nos ha causado que no nos damos cuenta de que pecamos contra Él al no estar dispuestos a recibirlo con su misma mansedumbre y humildad. Vemos tan claramente cómo otros buscan sus propios caminos y reclaman sus derechos que ignoramos estar haciendo lo mismo. Sin embargo, sabemos que algo falta en nuestras vidas. Por alguna razón no tenemos comunión íntima con Dios, no gozamos de frescura espiritual y nuestro servicio no irradia lo sobrenatural. El pecado no reconocido e inconfeso no deja de ser pecado para Dios y por tanto nos separa de Él. El pecado puede ser muy pequeño a nuestros ojos y Dios nos lo mostrará si estamos dispuestos a pedírselo. Hay otro error en el que caemos cuando no estamos dispuestos a reconocer la verdad de lo que Dios dice del corazón humano, y es que no solo afirmamos nuestra propia inocencia, sino también la de nuestros seres queridos. Detestamos verlos acusados y humillados, y nos apresuramos a defenderlos, no queriendo que confiesen nada. Entonces, no solo nosotros vivimos en un mundo de ilusión, sino que queremos que también ellos vivan así, temiendo que éste se haga pedazos. Pero la verdad es que los estamos defendiendo en contra de Dios, haciéndole a Él mentiroso e impidiendo tanto a ellos como a nosotros recibir bendición. Solo un hambre profunda de comunión real y verdadera con Dios nos hará estar dispuestos a clamar a Él por su luz reveladora y a obedecer cuando nos sea concedida, justificando a Dios. Ahora veamos al publicano. Teniendo en cuenta todo lo que Dios dice acerca del corazón del hombre, podemos ver que su confesión de pecado era sencillamente el hecho de justificar a Dios, el admitir que había dicho la verdad acerca de Él. Es posible que al igual que el fariseo, no hubiera creído antes de conocer lo que Dios dijo acerca del hombre, lo cual era verdad en su caso. El Espíritu Santo le había mostrado cosas en su vida que comprobaban la veracidad divina y ahora estaba quebrantado. Además de justificar a Dios por sus dichos, indudablemente lo justifica respecto a todos los juicios disciplinarios que había traído sobre él. La oración de Nehemías fácilmente habría podido ser la suya. Tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nehemías 9:33. La característica de una confesión real de pecado es un verdadero quebrantamiento. Es confesar que mi pecado no es solamente un error, una falta o algo ajeno a mi naturaleza, pues tales pensamientos y hechos no son la expresión verdadera de mi carácter, sino por el contrario, algo revelado por el verdadero yo, que manifiesta que yo soy el soberbio, corrompido e inmundo sujeto que Dios dice que soy. Que mi yo realmente tiene tales pensamientos y hace tales cosas. Con términos semejantes, David confesó su pecado al orar. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos,
para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Salmo 51:4. Cuando Dios nos convenza de que debemos hacer una confesión, no temamos pensando que eso implicará menoscabo para Jesús. Por el contrario, se da la gloria a Dios por una confesión que declara que Él tiene razón. De este modo, llegamos a tener una nueva experiencia de la victoria por Cristo, ya que la confesión declara nuevamente que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Romanos 7:18. Esto nos hace desistir de tratar de justificar a nuestro incorregible yo, recibiendo a Jesús como nuestra santidad y su vida como la nuestra. Paz y limpieza. Pero el publicano no solo justificó a Dios, sino que también señaló el sacrificio en el altar y halló la paz de él, y por consiguiente limpieza del pecado. En el griego sus palabras significan precisamente: Dios, sé propicio a mí pecador. La única manera conocida por los judíos de propiciar a Dios era mediante un sacrificio, y con toda probabilidad el cordero del holocausto diario se ofrecía sobre el altar en el templo a esa misma hora. Lo mismo sucede con nosotros. Nadie llega al quebrantamiento sin que primero Dios le señale sobre la cruz del Calvario el Cordero Divino, quien por el derramamiento de su sangre quita el pecado. El Dios que de antemano declara lo que somos, provee primero el remedio para nuestro pecado. Jesús era el Cordero inmolado por nuestros pecados desde antes de la fundación del mundo, y en Él, quien los llevó mansamente, mis pecados se acaban. Al confesarlos con verdadero quebrantamiento y poner mi confianza en su sangre, se borran y desaparecen. La paz de Dios viene luego a mi corazón, la comunión con Él se restaura y ando con Él en vestiduras blancas. Este sencillo camino de estar dispuestos a justificar a Dios y a ver el poder limpiador de la sangre trae a nuestro alcance como nunca antes un andar íntimo con Jesús, un constante morar con Él en el lugar santísimo. Mientras andemos con Él en la luz, nos mostrará siempre los principios de lo que le contristaría e impediría el fluir de su vida en nosotros si los dejáramos pasar inadvertidamente. Cosas que son la expresión de aquel viejo y soberbio yo para el cual Dios reserva solamente el juicio. No debemos declararnos ni en un solo punto inocentes de lo que Él nos revela. Más bien, debemos estar dispuestos en nuestro diario caminar a justificarle y a decirle: tú tienes la razón, Señor, me has mostrado lo que soy, y a entregárselo para que nos limpie. Al obrar así, hallaremos que su preciosa sangre nos está limpiando de pecado continuamente. La corriente de nuestra vida es sanada desde su nacimiento, y Jesús nos llena constantemente de su espíritu. Todo esto demanda que seamos seres de espíritu humilde y contrito, es decir, seres dispuestos a que se nos muestre el pecado más mínimo, porque los tales, Dios dice, morarán con Él en la altura y la santidad, Isaías 57:15, y experimentan el avivamiento continuo. De estas maneras, pues, podemos escoger declarar nuestra inocencia y vivir sin bendición, secos del alma y alejados de Dios, o justificarlo a Él y entrar en la paz, la comunión y la victoria por la sangre de Jesús.